Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Daniel Meraz y soy pastor en la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo en Ciudad Madero, Tamaulipas. Quiero agradecer antes que nada este proyecto por contemplarme para compartir el testimonio de salvación y del llamamiento ministerial de lo que Dios ha hecho en mi vida. Agradezco también esta oportunidad para realizar este ejercicio de hacer memoria de lo que Dios ha hecho en mi vida y que esto sea de edificación a todos los que estén participando de estos videos. Si pudiera enunciar en una sola frase resumidamente de qué se trata el testimonio de mi vida, lo haría así: es una constante de reencontrarme con el Evangelio una y otra vez. Y para explicar esto, quiero narrarles un poco acerca de mi vida. Nací en un hogar cristiano, o mejor dicho, quizá en una familia que iba a la iglesia los domingos. Sí, asistíamos todos los domingos a los cultos matutino y vespertino. Incluso quizá mis padres y mi hermano tomaban alguna parte activa dentro de la iglesia. Y sin embargo, esto era en el templo, esto era los domingos. Muchas veces escuché a mis padres, a mi madre sobre todo, reclamarle a mi papá cómo es posible que en el templo estemos como una familia ejemplar cantando a Dios, y todo el camino a la iglesia y de regreso de la iglesia era ir peleando y vivir en el pleito durante toda la semana. Esto desembocó en la separación definitiva de mis padres cuando yo tenía 10 años. Y sin embargo, hermanos, a ese punto el Señor ya se había manifestado, ya había mostrado su mensaje de salvación en mi vida. La primera vez que yo acepté a Jesús en mi corazón fue cuando tenía 6 años. Y lo digo de esta forma porque, como les digo, habiendo nacido en un hogar que iba a la iglesia, quizá no experimenté lo que muchos de noche y día, de una radical diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo, puesto que muchas de las costumbres cristianas fueron fomentadas desde la infancia en mi vida. De modo que, como les decía, cuando tenía 6 años acepté a Jesús en mi corazón por primera vez, y lo hice de una forma genuina. Recuerdo muy bien, durante la iglesia infantil, la hermana Carmen Pérez, dando la clase de parvulitos, nos presentó el mensaje del Evangelio, y de corazón yo tomé esa decisión, por así decirlo, de aceptar a Jesús en mi corazón. Y fue un momento muy grato para ella, para mí y para mis padres, escuchar que yo había tomado esta decisión por Cristo. Y aunque quizá no comprendía completamente lo que había hecho, pues de alguna forma eso sí impactó mi vida, porque el resto de mi infancia la vivía a la luz de esta fe, de la fe de Cristo, de la fe cristiana, lo cual me ayudó mucho a atravesar los momentos de la separación de mis padres y entrar en la adolescencia. Sin embargo, ya entrado a la adolescencia, y quizás desde el último año de la primaria y ya estando en la secundaria, las tentaciones de los compañeros, las tentaciones del mundo y el pecado que moraba en mi corazón me hicieron vivir una vida diferente en la escuela y una vida diferente en la iglesia. Y sin embargo, Dios siguió extendiendo su gracia. Fui de estos niños afortunados que crecimos con el campamento Maranata, y recuerdo muy bien que cuando tenía 12 o 13 años, en un campamento Maranata, se volvió a hablar del Evangelio de Jesucristo y de quien quisiera aceptarlo en su corazón. Y yo, aunque recordaba claramente que había aceptado a Jesús cuando tenía 6 años, entendía la necesidad de renovar ese compromiso, y nuevamente acudí al llamado, hice la oración, me reencontré con mi Señor. Y creo que más allá de la decisión que yo podría haber tomado de aceptar a Jesús, creo que lo que esto demostró fue que en mi corazón yo sabía que había algo mal y que había una necesidad de ser diferente, de ser transformado por la mano de nuestro Dios. Cuando tenía 13 años empecé a tocar la guitarra, aprendí a tocar la guitarra y a apoyar en las misiones de la iglesia, en la Huasteca, cuando llevábamos las escuelitas bíblicas. Empecé a apoyar en algunas misiones que la iglesia tenía en círculos de oración durante la semana, tocando la guitarra, y después dando también algunas clases a los párvulos, a los principiantes, a los niños, involucrándome en el ministerio
de la iglesia de alguna forma u otra, y así pasé de los 13 a los 16 años, y los 16 años fue otra vez en que mi vida se reencontró con el Evangelio de Jesucristo y de la salvación, porque cuando tenía 16 años pasaron muchas cosas muy importantes que me estoy apoyando aquí en una lista que escribí para tenerlas bien claras, porque fueron cosas muy diferentes y muy radicales que pasaron, estoy seguro, cuando tenía 16 años, y a lo mejor son muy extremas en su acontecer, pero quiero explicarles rápidamente. Cuando tenía 16 años, el pastor de la iglesia, el hermano Patricio Martínez, predicó un mensaje basado en el texto de que la mies es mucha y los obreros pocos. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y lo recuerdo muy bien, fue en un culto de domingo por la tarde, y cuando él predicó esto, mi corazón dijo: tú deberías ser uno de esos obreros que vaya a la mies del Señor. Pero al mismo tiempo, respondiéndome a mí mismo, o mejor dicho, respondiéndole al Señor que estaba llamando a mi corazón al ministerio, yo dije: no quiero ser un pastor, yo no quiero ser un ministro, porque los pastores se mueren de hambre. Esa fue mi idea, ese fue mi pensamiento, lo tengo muy claro y lo recuerdo muy bien. Una primera ocasión en que Dios estaba hablando a mi vida para el ministerio, y yo respondiendo claramente: no quiero eso. Y al mismo tiempo, con 16 años, empecé a batallar con el pecado, y particularmente caí en el pecado de la pornografía, y esto fue muy doloroso para mi familia, porque pretendiendo ser muy listo para ocultar estas cosas, pues la verdad es que fui encontrado, y no una vez, fui encontrado una vez, hablaron conmigo, fui encontrado otra vez, volvieron a regañarme, a castigarme, y fui encontrado otra vez cayendo en este tipo de pecados. Y mi mamá y mi hermano en este punto tuvieron a bien en llevarme con el pastor de la iglesia y con el consistorio en general. Y si bien tuve mucho miedo de ser exhibido y de ser avergonzado delante del pastor y de los hermanos acerca de esto, lo que encontré, hermanos, fue el Evangelio de Jesucristo. Estos hermanos pudieron haberme lapidado, pudieron haberme crucificado, pudieron haberme juzgado y exiliado terriblemente de las actividades de las que yo ya participaba en la iglesia, sirviendo en la misma. Y si bien hubo disciplina, lo que más mostraron fue el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio de la gracia y de la necesidad que yo tenía de volverme nuevamente al Señor. A esta misma edad surge una oportunidad de servir como traductor a los misioneros de la iglesia Maranatha Bible Church, unos hermanos que venían de Akron, Ohio, a realizar labores de misión en el estado de Jalisco. Y se me abre esta oportunidad de apoyar a este grupo de hermanos, de hacer viajes juntamente con ellos y servir como traductor, compartiendo el mensaje del Evangelio, ayudándoles a compartir este mensaje, apoyándoles en las conversaciones uno a uno que ellos tenían. Y aunque yo solamente estaba traduciendo lo que ellos decían del inglés al español, me sentía involucrado en el poder guiar a estas personas a la fe de Jesucristo. Estaba en la preparatoria y esto lo hacíamos en los veranos y en enero durante los periodos vacacionales. Entonces todas estas cosas ocurren en mi vida a la edad de 16 años, juntamente con una más, y es algo que quizá todos los jóvenes de esta edad empiezan a sufrir, y es la presión de la pregunta: ¿qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y delante de mí yo estaba estudiando un bachillerato con especialidad en electrónica. Se me abrían muchas opciones acerca de qué estudiar, y sin embargo ninguna me convencía como algo que yo quisiera hacer para toda la vida, hasta que un maestro del bachillerato, no era cristiano ni siquiera, el maestro José Luis Rodríguez, que daba la materia de cálculo diferencial integral, nos dijo una frase que marcó mi vida. El maestro dijo: ustedes tienen que encontrar su vocación, y su vocación es lo que harían aunque no les pagaran.
Y esa frase marcó mi vida. Y me puse a pensar, ¿qué me gusta hacer? Que estaría dispuesto a hacer toda mi vida y que lo haría aunque no me pagaran. Y la respuesta fue muy clara delante de mí. Algo que ya estaba haciendo y que lo hacía con mucho gusto y de lo cual no recibía una retribución económica. Servir a Dios en las misiones de la iglesia, enseñar en la iglesia, alabar tocando la guitarra en la iglesia. Y aquello que había escuchado del mensaje del pastor Patricio, la mies es mucha y los obreros pocos, hizo clic en mi mente y me di cuenta de que no podía hacer nada más que llenar a mi corazón sino servir a Dios de tiempo completo. Así que terminé el bachillerato y entré al seminario, y ocurrieron varias cosas en este intermedio que no voy a mencionar aquí, sino resumir solamente diciendo que 6 años, 12 años, 16 años, una constante de reencontrarme con el Evangelio de Jesucristo en mi vida. Entré al seminario y cuando entré al seminario todo se amplificó. La fe, la gracia, la salvación, el conocimiento, la teología, la soberanía de Dios impactó mi vida durante todo el tiempo que estudié en el seminario. Y sin embargo, la obra de Dios no estaba terminada todavía, y de hecho todavía no lo está. Pero salgo del seminario y ya fuera del seminario me reencuentro con el Evangelio a través de un libro que también transformó la forma de ver a la iglesia y de ver la obra de Dios en mi vida y en la vida de los que están a mi alrededor, el libro Iglesia Centrada del pastor Tim Keller, que redefine el significado del Evangelio para la iglesia tradicional. Y es que haber crecido en la iglesia y estar acostumbrado a sus actividades tiende a privar el corazón de la felicidad del Evangelio y confronta nuestra vida respecto a estas cosas. Y mucho más allá del libro de Tim Keller, el mensaje de las Escrituras en el cual todo esto está construido nos lleva a ver este Evangelio central de pasta a pasta en nuestras Biblias y de inicio a fin en nuestras vidas. Y esto siguió transformando mi vida, reencontrándome otra vez con el Evangelio a la edad de 23 años. Llega el año 2014 y durante este año ocurrieron muchas cosas que pusieron en crisis mi fe también y que probaron verdaderamente el ministerio. Yo no me sentía digno del ministerio, yo no me sentía digno del llamado y de la labor pastoral, pero nuevamente Dios habla y Dios obra a través de su Evangelio, y me reencuentro con el Evangelio y reencontrándome con el gozo de la salvación y con el gozo del Evangelio. En el 2015 el Señor me bendice de una forma que es invaluable cuando me muestra nuevamente su gracia y pude conocer a mi esposa. A partir de que conozco a mi esposa, el gozo del Evangelio sigue brillando en mi vida después de haber pasado por una crisis de fe en el 2014, y en el 2018 que nos casamos, el Evangelio vuelve a hacerse ver en mi vida, mostrándome cómo este Evangelio se encarna en el matrimonio, que es también una forma de ministerio a la cual pues los varones estamos llamados a servir y a honrar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, esto es brevemente mi vida. Y si bien, como les decía casi al principio, no es un testimonio como estos testimonios de noche y día en el que la vida de una persona pasa de la total oscuridad a la total luz del Señor, sí es un testimonio donde una y otra vez la gracia de nuestro Dios y su Evangelio se vuelven a ser presentes en la vida, en mi vida, y centrales en mi vida. Doy gracias a nuestro Dios porque durante estos 30 años que el Señor me concede cumplir este año, el Señor no ha abandonado ni ha dejado su obra en mí, no ha cesado de irme transformando a la luz de su Evangelio, no ha cesado de bendecirme y de seguir reforzando esta centralidad de su salvación y de su soberanía en mi vida. Agradezco a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes esto, de recordar lo que Dios ha hecho, de poder
testificar de su gracia y de su bondad y ser edificados, haciendo notar que, como dice el apóstol Pablo, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del fin. Que el Señor les bendiga, hermanos.